En esta clase vamos a ver qué tipo y cuáles son las recomendaciones de publicaciones para tareas dentro de Google Classroom. Una vez que ingresamos a nuestra aula virtual previamente creada, vamos a ver que la diferencia principal entre tablón y trabajo de clase es justamente la posibilidad que nos ofrece el trabajo de clase con respecto a la publicación de tareas. El tablón simplemente sirve y es utilizado para realizar anuncios, y si bien podemos cargar archivos, no es lo recomendable para subir la tarea. Vamos a crear las tareas desde el trabajo de clase. Cuando vamos a crear en trabajo de clase, nos vamos a encontrar con distintas opciones, como la tarea de cuestionario, la pregunta, el material, reutilizar la publicación y luego también el tema. El tema en realidad es el título en el que se va a marcar o el nombre del proyecto, el contexto que les vamos a dar a nuestras actividades. En este caso vamos a crear un tema que se llama Classroom Nivel 1 y una vez creado, ahí adentro vamos a organizar las tareas que se irán publicando. Luego, en crear, vamos a explorar bien qué funciones nos ofrece esta parte de crear la tarea en el trabajo de clase. Algo súper importante a tener en cuenta es qué título elegimos al momento de crear una tarea. Es importante que podamos poner el número de la unidad, el nombre de la actividad. También podemos poner qué tipo de actividad, si es un mapa, si es un multiple choice, si es una infografía. Ayuda también al alumno, al estudiante, a identificar eso que está buscando del otro lado. Luego podemos ponerle también el contexto en el que está marcada esa actividad y algo muy importante también es la fecha. Cada docente va a tomar sus propias decisiones pedagógicas con respecto al grupo, es algo que se puede ir variando, pero no tengamos miedo a poner menos información o solamente escribir actividad 1. ¿Por qué? Porque esa actividad 1 le falta información y cuando le falta información desde la neuroeducación, hace que el cerebro esté confundido. Mientras más fácil puedan identificar nuestros estudiantes las actividades, mejor o va a mejorar el rendimiento y el éxito de las mismas. Una vez que publicamos el título, vamos a ir a instrucciones y vamos a completar de manera detallada qué esperamos que nuestros alumnos hagan en esa actividad. No demos cosas por sentadas, porque recuerden, al trabajar sincrónicamente o asincrónicamente, es mejor decir de más que decir de menos. Entonces, completamos las instrucciones y ahora vamos a añadir un archivo. Si bien tenemos la posibilidad de crear de cero, en este caso vamos a añadir un archivo que ya teníamos previamente cargado. Vamos a ver que podemos agregar enlaces, archivos desde nuestras computadoras o videos directamente de YouTube con la posibilidad de buscarlos desde esta opción. Vamos a abrir en este caso nuestra carpeta Drive. Tengan en cuenta que pueden subir cualquier archivo de las funciones o de las herramientas que nos ofrece Google, como una presentación, un documento, hojas de cálculo o inclusive desde la aplicación Jamboard, que es una pizarra interactiva. Vamos a elegir entonces un documento y es interesante ver que tenemos tres opciones. Hacer una copia para cada alumno es la más recomendable cuando se tratan de trabajos individuales. En este caso, el alumno va a poder acceder a una copia propia directamente editable. Ahora, ¿qué pasa con esto de los alumnos pueden editar el archivo? Es una muy buena opción para trabajos colaborativos, para cuando todos tenemos que trabajar sobre el mismo documento. Pero tenemos que tener en cuenta que todos vamos a tener acceso y poder editar el mismo documento. Y luego los alumnos pueden ver
el archivo, en este caso los estudiantes no van a poder editarlo y cambiarlo. Sí lo van a poder descargar y adjuntar, pero no van a poder cambiar el original. La más recomendada siempre es hacer una copia para cada alumno. Esto es algo que tenemos que decidir antes de crear una tarea. Porque, por ejemplo, si yo lo quiero editar o cambiar el archivo de esa actividad que publiqué, no me va a dejar esta opción. Vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a tratar de editar una tarea que ya tenemos publicada. Supónganse que me confundí de archivo, no era. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con esa opción. Una vez que yo cargo el archivo, no me va a dejar hacer una copia para cada uno de mis alumnos. Entonces, eso es algo que tengo que tener en cuenta antes de publicar. Una vez que yo publique esa tarea, no voy a tener otra vez acceso a esa opción. Voy a tener que generar una tarea nueva, ponerle otra vez el título, copiar y pegar las instrucciones y volver a cargar el archivo que necesito. Vamos a ver otras cosas interesantes al momento de crear una tarea. Van a ver que puedo elegir más de un archivo, ¿sí? Si eligen poner varios archivos, que sea de manera ordenada, que haya un orden, que los nombres sean claros, que esté bien escrito el nombre del material que van a utilizar. Luego es importante agregar los puntos si es que se necesita. Recuerden que en Google Classroom no podemos usar comas, entonces una opción para poner por ahí ese 8,5 que necesitamos es utilizar una escala de 100. Aquí en Para podemos elegir a quién podemos publicar la tarea o para quién está dirigida. Si tenemos estudiantes que necesiten actividades diferenciadas, podemos publicarlo también en Classroom, utilizar el mismo y seleccionar al alumno o el estudiante o la alumna que nosotros necesitamos que vea ese archivo. Es importante también poner una fecha de entrega. Ahora, ¿por qué tiene que tener una fecha? Si yo por ahí elijo que sea algo flexible o que no sea un cierre, recuerden que en Classroom no se cierra, pero es recomendable poner una fecha de entrega porque les va a aparecer en tareas pendientes también. Entonces, en el calendario del estudiante va a estar mejor organizado de que para esa semana tienen que realizar esta actividad. Y luego seleccionar el tema, el contexto en el que va a estar encuadrada nuestra tarea. Luego vamos a ver un poquito más de lo que son las guías de evaluación o las rúbricas. Entonces, poner unas instrucciones claras, precisas, no tengan miedo a la cantidad, poner y publicar los archivos que nosotros necesitamos, un título acorde, que tenga la fecha, que tenga el número de la unidad, que tenga un título claro, que no solamente sea lección 1. ¿Qué hay dentro de esa lección 1? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Eso es súper importante que lo agreguemos en el título para poder facilitar la lectura y que el cerebro encuentre mucho más rápido esa actividad en la que se va a desenvolver. Si el estudiante se frustra porque no la puede encontrar, porque luego tiene que buscar el tema, es mucho más complicado y lo más seguro es que se frustre y no la realice. Entonces, ayuda un poquito a que el alumno encuentre más rápido y ese cerebro pueda fluir. Entonces, cosas a tener en cuenta: que el título debe ser claro. Es recomendable poner el contexto y una fecha, el número de la unidad. Luego podemos adjuntar nuestros archivos teniendo 3 opciones. Los alumnos pueden verlo, pueden editar, ideal para trabajos colaborativos. Pueden hacer una copia para cada alumno cuando necesitamos que cada alumno tenga nuestra copia. Es importante además agregar el puntaje o sacarlo. Saber que lo vamos a publicar a todos nuestros alumnos. La fecha de entrega, una opción nueva que es, vemos a ver a qué clase o si vamos a publicar en más de una clase esa tarea. Luego el tema, la fecha de entrega, que es importante para que aparezca en el calendario de nuestros estudiantes. Y luego tenemos aquí la opción de rúbricas.
Además, no nos olvidemos que tenemos 3 opciones de publicación de una tarea. Podemos crear una tarea y va a estar publicado en el instante. Podemos también programar la tarea, es decir, para que se programe y se publique en un día y un horario específicos. Por ejemplo, muchos docentes están trabajando a la noche o a la mañana, o simplemente no es el día en el que nosotros le publicamos la tarea a nuestros estudiantes, entonces simplemente la dejamos programada. Y luego, si no, tenemos la opción de guardarla en borrador, es decir, va a quedar en un tono gris y eso significa que no está publicada.